El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos En el juego de la vida juega el grande y juega el chico. Una persona desplazada sería que la han sacado de sus territorios. Yo no digo que por culpa de las personas desplazadas es que estamos en esta situación, pero tampoco deberían discriminarnos así de feo. En mi cuadra hay una familia que viene del Tolima, una señora que viene desplazada de Medellín porque lo sacaron la guerrilla de sus territorios. Nosotros no lo discriminamos, a decir verdad. Nosotros antes les tratamos de ayudar. Es re difícil, porque si usted está en un sitio bien, teniendo casa propia y todo, comida, que hay una gente lo saque por simple cosa, con armas y todo, se siente muy mal, como dicen por ahí, moco en leche. Pues yo he visto niños así en mi edad y todo, que ellos sí le tocan duro, les toca trabajar, a veces los papás lo explotan, entonces a ellos les toca irse por allá a los semáforos a pedir plata de limosneros, entonces eso es una situación muy fea, o sea, pues a mí no me gustaría estar en la situación de ellos. En el juego de la vida. Miles de niños, niñas y adolescentes han sido desplazados de sus territorios en los últimos 20 años. Muchos de ellos viven hoy en los extramuros de las grandes ciudades. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cómo asumen su situación? ¿A qué se enfrentan y qué tienen por contar o proponer? Todo esto lo vamos a escuchar hoy en El Juego de la Vida. El nivel de vulnerabilidad de los niños tiene como distintos elementos. Por un lado, tiene que ver con la magnitud de población afectada por el fenómeno del desplazamiento forzado. Constanza Millán, trabajadora social y antropóloga, investigadora del Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz de la Universidad Nacional. Según los datos de CODES, que es una de las ONGs que reporta y hace seguimiento al número de población que ha sido directamente afectada por el desplazamiento forzado, y también los datos que arroja Acción Social, que es la agencia de la Presidencia de la República que está mirando el tema, aproximadamente el 50% de la población que está afectada por el desplazamiento forzado son niños y niñas y jóvenes menores de 18 años. Sí, señoras y señores, los niños, niñas y adolescentes equivalen a la mitad de la población desplazada. Eso los hace vulnerables, pero lo que importa no solo es la cantidad o las cifras, importa mucho que están en plena etapa de desarrollo físico y mental. Por eso, vivir en situación de desplazamiento nunca es lo mismo para un niño que para un adulto. Porque en términos de desarrollo los niños están estructurando su manera de relacionarse con el mundo y crecer en situaciones de despojo, miedo, hostilidad, rechazo, hambre y rabia, lo único que genera es inseguridad y desconfianza. Yo vi cómo mataron al señor de la bomba. Ahí estaba la bomba y mataron. Dos señores salieron de la tienda borrachos. Entonces el señor de la bomba se subió a la moto de él y se fue. Cuando iba arrancando, le empezaron a dar tiros. Yo estaba ahí en la casa de mi abuelita. Me entré al cuarto, asustado. De donde salieron los señores, nosotros vivíamos por ahí derecho. Entonces nosotros nos daba miedo pasar por ahí. Lo que nos hace reflexionar es cómo el desplazamiento es una ruptura drástica con su día a día, con su entorno social, pero sobre todo es más que el desplazamiento en sí mismo, es lo que implica una ruptura con sus relaciones afectivas, con su vínculo con su madre, con el vínculo con su padre, con el vínculo con sus amigos. Olga Alexandra Rebolledo es especialista en psicología social y desarrollo. Trabajó durante un año con niños de Montería y el resultado de su trabajo está publicado en el libro Las ciudades invisibles de los niños. El desarrollo infantil, por lo general, está marcado los primeros años de vida por la capacidad que tengamos de tener unos buenos vínculos de afecto. Y cuando ellos se van rompiendo debido al estrés que produce haberse ido del lugar donde están y llegar a un lugar desconocido, sin
oportunidades de empleo, con, digamos, habitando los márgenes, la marginalidad de las ciudades y viviendo la discriminación muchísimo más aguda, pues la madre empieza a perder la capacidad de leer a ese chiquito, de leer sus necesidades de afecto. Entonces empieza a haber un distanciamiento en ese vínculo, que no necesariamente es porque la mamá no esté, sino porque está pero no está. Entonces esas son cosas que los niños se ven afectados severamente. Tuve que dejar a mis tías y a mis amigos, mi perrita y mi caballo. Mi perrita se llamaba Casey y a ella me la regalaron, y mi caballo mi papi lo compró y después tuvimos que venderlo porque no teníamos plata. Los impactos del desarraigo para los niños y niñas son muy invisibles por el lugar también que ocupan. Ocurren pérdidas materiales, pérdidas afectivas. En medio de una situación de afectación tan compleja es más invisible la voz de los más chiquitos. Esas pérdidas son invisibles y se habla poco. A mi perrita, cuando nos vinimos, nos fuimos a ir a una casa. En esa casa no permitían animales, entonces tuvimos que regalar a Casey. Nos fuimos con mi tío Jaime a la finca de él y allá habían unos señores y se las dimos a ellos. Cuando nosotros llevamos a Casey a donde los señores, me fui en el carro llorando. Los vínculos de afecto no solo los componen la familia, están los amigos, los vecinos, los maestros y hasta los juguetes y las mascotas. Cuando ocurre el desplazamiento, los niños pierden también estos lazos y se interrumpen sus procesos de socialización y aprendizaje. Conozco el caso de un niño que en la vereda mataron a toda su familia, a su mamá, a su papá y a sus hermanitos, y él se salvó porque él estaba arriba en el segundo piso en una casucha como de guadua. El niño estaba encaramado ahí. Cuando él vio que estaba sucediendo eso, él se escondió. El niño pensó que todos sus familiares estaban dormiditos y el niño perdió la voz, o sea, él del impacto, él quedó sin voz. Así duró 10 días, sin comer absolutamente nada, asustadito ahí mirando a todos sus familiares, porque él pensaba que si él bajaba, pues le iban a hacer eso, hasta que los vecinos de las otras veredas empezaron a echar de menos la gente de esa casa. Fueron a ver y a la única personita que encontraron fue al niño. Localizaron a una tía que la tiene aquí, la tía es la que lo tiene aquí en Bogotá, y la tía igual es la que lo reemplaza porque el niño es el único desplazado. Pero como es tan chiquito, él no puede hacer todas sus vueltas de ir a la red de solidaridad, a ver qué ayuda le dan. Al niño tienen que ya darle ayuda psicológica porque el niño sí perdió la voz, él quedó sin voz. Psicológica porque el niño sí. ¿Le contamos al chico por qué nos tenemos que ir o no le contamos? Si le contamos, ¿para qué? Si esto lo puede afectar más, ¿no? Si no le contamos, puede ser que él no entienda. Entonces, si no entiende, pues mejor que no sepa. Entonces, la mayoría de niños y niñas, lo que hemos encontrado nosotros en el trabajo que hemos hecho de acompañamiento es que se encuentran en una situación como de sinsentido también, de no encontrar explicación de por qué tuvieron que salir. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Qué es lo que está pasando? Un momento, aquí se cometió una falta tan grave que merece tarjeta roja. Meterle miedo a los niños, no tomarlos en cuenta, inventar historias, creerlos incapaces de entender la situación, de manejar el problema, de buscar soluciones. Por ejemplo, en el libro en el que se publicó de los niños, lo que hice fue tratar de que los niños escribieran unas historias alrededor de 3 conceptos de ciudad. Uno, la ciudad soñada, la otra, la ciudad del miedo, y la otra, la ciudad real. Entonces ellos construyeron historias sobre cada una de esas ciudades. Me gustaría, por ejemplo, muchos decían, no, a mí me gustaría vivir en un lugar donde todos estuviéramos apretados y nadie pudiera entrar. ¿Qué poderes tendrías tú para enfrentar esos problemas que pudieran tener en ese lugar? Entonces unos decían que pudiera tener la capacidad de desaparecerme mágicamente o decir algo y elevarme e irme. Ahí hay un vacío en la capacidad de respuesta a lo que está pasando y la mejor alternativa es huir. Lo que se hace es como subvalorar al pequeño y decirle, no, tú no lo vas a entender, más bien digámosle otra cosa. Digamos que lo que pasó fue que hubo una tormenta y entonces tuvimos que salir corriendo. Entonces, ¿qué hacen los pequeños? Ellos manejan una lógica en la que dicen, bueno, si llegó la guerrilla
y nos sacó de nuestras casas y ese día le fue mal en el colegio. Entonces, ¿qué hace el niño? Ata ese evento de lo que le pasó a él en el colegio con lo que sucedió en su entorno. Entonces decía, claro, eso fue porque yo me porté mal, eso fue porque yo hice mal la tarea. Así que, mis queridos adultos, lo primero es hablar con los niños, escucharlos, saber qué piensan, qué sienten, darles mucho afecto, entregarles las herramientas necesarias para entender lo que pasó y que puedan afrontar lo que se les viene encima. Carolina Morales Arias trabaja con la Fundación Dos Mundos. Su trabajo tiene que ver con la recuperación del bienestar emocional de niños y niñas en el país. Una cosa particular en el mundo de los niños y las niñas es que cuando uno ha nacido y crecido toda su vida en un contexto de conflicto armado, empieza a naturalizarlo, a parecer que eso es normal, que está bien que suceda, que las personas no puedan opinar, que está bien que suceda que a las personas las maten, las asesinen, que está bien que las amenacen, y ese se vuelve un contexto de relación normal, que además genera o promueve unas formas de relación particulares, mediadas por la fuerza, por la imposición, por la autoridad, que fácilmente aprenden los niños y promueven la perpetuación del conflicto. En ningún momento es buscar que el niño justifique y diga, ay, sí, es que eso pasa, aquí en Colombia pasa. No es normalizar la situación de violencia y de agresión, eso hay que hacer un corte, mira lo que pasó, o sea, esto sucedió y aquí tenemos que coser lo que se dañó, ayudar a reparar ese daño interno de falta de afecto, de daño en su propia seguridad personal, en su propia autoestima, en sus capacidades de crecimiento y de desarrollo como cualquier otro niño. La vida es competición, hay que soñar, ser campeón, la copa es la bendición, la ganarás, go, go, go. Generalmente la población en situación de desplazamiento es estigmatizada en los lugares a donde llegan. Entonces está el estigma de que, bueno, por algo sería que lo desplazaron, debe ser que hizo algo y entonces se merecía el desplazamiento. Y entonces esto genera situaciones de discriminación muy fuertes hacia estas personas. Toda esta situación afecta también a los niños porque no encuentran espacios de socialización muy claros. Y que uno va a otra parte, por decir, a otra parte. Entonces uno, que ¿de dónde es? Entonces le dice uno que es de Soacha, de Casuca, y de una vez como que lo discriminan a uno, como de que uy, a metro retirado. Entonces a mí no me gustaría ser lo mismo. Y uno que no es desplazado y ellos que sí. Esto es un claro fuera de lugar. Antes que nada hay que aclarar que no se dice a la gente que es desplazado o desplazado. Uno puede ser pescador, profesor, enfermera o futbolista, pero nadie decide ser desplazado. No. Muchas familias fueron desplazadas en algún momento, pero fue una situación, una crisis en la vida, y como todos los eventos desafortunados, toca superarlos y saber hacerles el quite. Yo creo que eso es algo muy importante y no creer que es una condición natural de las personas ser desplazados, sino más bien están en una condición que les da ciertas desventajas también o también otras fortalezas que pueden desarrollar en ese contexto. Sí hay desplazados que llegan y sí están atentos a proyectos, a conseguir trabajo y lo logran y ya empiezan a hacer su casa. Así al frente de la casa de ellos ya tienen ladrillos y todo eso, al menos ya están empezando. Pero hay otros que no se avispan, hay otros